Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, vamos a continuar con esta batería de videos. En este caso vamos a comenzar con una especie de revisión de lo que estuvimos viendo hasta ahora, porque me quedó un detalle, algo que hay en el tintero de la otra vez que obviamente ustedes no lo saben porque lo estamos aprendiendo, pero me gustaría que lo podamos revisar en este momento y ahí sí después abordar a ese tan deseada definición o de palabra que estamos buscando porque todavía no le vengo prometiendo algo que no lo concretamos. Si bien obviamente sí seguimos haciendo ese caminito de hormiga, toda la historieta, pero por ahora no. Entonces bueno, acá yo ya asumo y les estoy planteando, ¿sí? Acá les estoy estas tres expresiones que son algebraicas, ¿sí? Por definición, ya para empezar, son expresiones algebraicas porque hacemos una pequeña revisión, están compuestas por letras, por números, esas letras tienen un exponente, entre las letras se multiplican, hay también términos, ¿sí? Que están separados por menos. Acá hay una, mira, hay una solita que ahora vamos a analizarla también. Acá hay dos, o sea, son en total tres términos. Bueno, todo esto son expresiones algebraicas. Y además de esa expresión algebraica, nosotros las definimos como enteras. ¿Por qué las habíamos definido como enteras? Porque dijimos que todos los exponentes de cada una de las letras que nos aparecen acá tienen un número natural, o sea, un número positivo. Una vez que nosotros definimos eso, dijimos a la vez, hicimos una descripción de esas expresiones algebraicas enteras, en las cuales nos fijamos primero. Uno era la cantidad de términos, ¿sí? Que a eso ahí quiero llegar, ¿sí? Ahí quiero llegar. Entonces, voy a ponerlo así, miren, voy a ponerlo así. Uno es la cantidad de términos. Si vamos con la primera, fíjense, el término en realidad correspondía, ¿sí? A la cantidad de letras y números que aparecían, pero que estaban separados por sumas y restas. O sea, yo acá tengo una resta, entonces tengo un término, dos términos. En la primera entonces tengo dos términos. Esta solita de acá, como está sola, y no hay un menos acá adelante, pero corresponde a todo el término, tenemos uno solo. Y acá, fíjense, tenemos 1, 2 y 3. Bien, todo esto es revisión, todo lo que estamos haciendo hasta ahora es revisión. Otra de las cosas que vimos también era, además de los términos, los coeficientes. Los coeficientes eran los valores coeficientes. Eran los valores que acompañaban a esos términos. Era como decir, bueno, yo quiero comenzar con este término y lo primero que nos encontrábamos era eso, era un coeficiente, era un número que me decía cuántas veces se repite ese término de alguna manera. Entonces, fíjense, yo acá cuando nada tengo un 1, punto y coma se considera así, y acá tengo un menos 3. Acá solamente tengo un coeficiente solo que vale menos 10. Y acá tengo tres coeficientes, o sea, el primero 4, el segundo menos 12 y el tercero 10. Es muy importante saber describir eso, ¿sí? Saber cuál es cada uno de los coeficientes. Y por último, aparecía otra definición que era lo que llamábamos el grado de esa expresión algebraica. Y como que lo dividimos en dos caminos. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos que el grado de una expresión algebraica en primera medida era la, primero teníamos que tener en cuenta un término. Entonces decíamos, bueno, de los términos que aparecen, la suma de los exponentes de ese término, ¿sí? La mayor suma de los exponentes de ese término es el grado total de mi expresión algebraica. Entonces, fíjense, yo acá tengo un término y tengo dos términos, así lo definí. Bueno, si yo sumo, cuando no hay nada, acuérdense que hay un exponente 1, acá también tengo un 1 y acá tengo un 1. Entonces, si yo sumo estos dos exponentes, acá me va a dar 4. Y si yo sumo estos dos exponentes me va a dar 2. O sea, ¿cuál es más grande de esas dos sumas? El 4. Lo que significa que el grado de toda mi expresión algebraica es 4. Acá tenemos un término solo, pero como exponentes simplemente sumamos entonces 5 más 1, 6. Ese es el grado de mi expresión algebraica. Y acá nos encontramos con un detalle que era casi, estábamos ahí por abrir la puerta de la definición. Yo les comenté también que nos podíamos encontrar con expresiones algebraicas donde siempre se mantiene una sola variable o una sola letra, ¿sí? En criollo. Y fíjense, ahí era más sencillo, no teníamos que sumar nada, simplemente nos fijamos del término, cualquier término, cuál tenía el mayor exponente.
Entonces, de estos tres términos, ¿cuál tiene el mayor exponente? Este. Por lo tanto, significa que el grado va a ser 5. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿qué me olvidé o qué me faltó en toda esta explicación? Me faltó poder describir, ¿sí?, cómo los vamos a llamar. Porque yo te puedo decir si 2 términos, 1 término, 3 términos, ¿sí?, 4 términos, 5 términos. Pero tienen un nombre, ¿sí? Cuando el término es único, y es una cuestión de definición también, cuando el término es único, que es el caso de acá, cuando hay un término solo, lo vamos a llamar monomio. Cuando el término tiene 2, mono corresponde a uno solo, ¿sí? Uno solo. Cuando el término tiene 2, lo vamos a llamar binomio. Y cuando los términos en cantidad, perdón, 2 me refiero a la cantidad de términos acá, ¿no? Y cuando acá son 3, lo vamos a llamar trinomio. Eso es algo que se suele decir, porque yo les puedo decir, bueno chicos, ¿saben qué? Descríbanme un binomio, ¿sí?, de una expresión algebraica entera. Y ustedes lo inventan, ¿sí? Ponen las letritas, ponen los números, lo que quieran ustedes. Entonces saben que el binomio tiene 2 términos, ¿sí? Y lo vamos a definir de esa manera. Una cosita que también me gustaría revisar, recuerden que el grado, coeficiente, todas esas cositas las vimos en ecuaciones cuadráticas anteriormente y después en función cuadrática. ¿Tá? Ojo a eso, ¿sí? También tenerlo en cuenta. La pregunta básica que puede salir de acá, o no, no lo sé, porque yo les dije, bueno, profe, pero acá me está diciendo que este tiene 1, este tiene 2, este tiene 3, y si tiene 4, ¿cómo lo vamos a llamar? ¿Cuatrinomio? ¿Quintinomio? ¿Sextinomio? Bueno, depende del libro donde nosotros lo encontremos, depende del libro de la descripción, pero generalmente a partir del trinomio, ¿sí? Luego de ese trinomio se puede llamar o cuatrinomio, ¿sí?, porque tiene 4, ¿sí?, 4 términos, pero ya a partir del cuarto no se le suele decir ya quintinomio, sextinomio, así, sino se los pasa a llamar polinomios. Esta es la palabrita clave que necesitamos trabajar. Y recuerden que yo siempre les doy una chapa en todo esto. Siempre, cada video que estamos haciendo, estamos simplificando un montón las cosas. Bueno, generalmente nosotros ahora vamos a empezar a trabajar, generalmente no, vamos a empezar a trabajar con polinomios. Y la definición de un polinomio en realidad va a ser, todos estos son polinomios, porque en realidad el polinomio puede tener un término, 2 términos, lo que sea, así podemos globalizar, meter todo dentro de una misma bolsa. Pero ahora, piensen esto. ¿Todos estos son polinomios? Sí. Pero nosotros vamos a trabajar con polinomios con una variable sola. O sea, de este estilo. ¿Sí? No nos vamos a complicar la vida. Necesitamos saber qué cantidad de términos tiene, los coeficientes, el grado. Sí, todo eso lo necesitamos saber. Pero cada vez lo vamos simplificando más. Ahora nosotros nos vamos a quedar con este tipo de polinomios, ¿sí?, donde solamente vamos a trabajar con una variable. ¿Qué características tiene? Tiene términos, tiene coeficientes, generalmente se trabaja con un coeficiente principal, ahora después lo vamos a definir en otro video, que es aquel que acompaña al mayor grado, ¿sí?, o a la variable que tiene el grado mayor, que en este caso sería, por ejemplo, si yo le digo, bueno, ¿cuál es el coeficiente principal de este polinomio? 4. ¿Por qué? Porque el 4 acompaña a la variable que me marca el grado del polinomio, o sea que esto es grado 5. Fíjense que cambiamos de expresión algebraica entera a polinomio, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Entonces, necesitamos saber eso. Entonces, término, coeficiente, principal. Hay algo que se va a llamar término independiente. Es aquel que no está acompañado en realidad por la variable esta que tenemos en cuestión. Y bueno, todo lo que venga después. Ahora, vuelvo a repetir. Esto hasta acá, ¿no? Ejemplos. ¿Quieren ejemplos de polinomios? Y los que sean. Podemos trabajar con X. Esto, por ejemplo, sería un término independiente. Podemos trabajar con zetas. ¿Sí? Es indistinto qué vayamos a hacer. Lo que sí hay que tener en cuenta en estos polinomios son varias cosas. ¿Qué vamos a poder hacer con los polinomios? Todo. Se puede sumar, se puede restar, se puede multiplicar, se puede dividir. Estos polinomios se aplican a problemas, ¿sí? ¿Se puede se puede darle valor al polinomio? Sí, obvio, porque si yo a x le asigno un valor, el polinomio me va a quedar un valor determinado. Y así sucesivamente, ¿sí? Así que nada, quería hacer este cierre de esto
para luego finalmente pasar a la descripción de lo que es un polinomio y empezar a trabajar con los polinomios. ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno, este video va acompañado con el 3. Vamos a juntarlo los dos, ¿vale? Saludos.